Hablaremos esta noche del hambre en las expediciones a América. Cuando los españoles o los portugueses llegaban a las costas americanas, se encontraban muchas veces con pobladores que tenían agriculturas muy primitivas. El principal alimento de la mayoría de las civilizaciones de Sudamérica y Centroamérica era el chazabe, una especie de torta de harina de mandioca. Esta comida era de trabajosa elaboración y muchas veces no alcanzaba para alimentar a los recién llegados. Los expedicionarios, hasta que pudieron cultivar la tierra por sus propios medios, se dedicaban al saqueo, pero mientras buscaban oro, joyas y artículos de precio, tenían hambre. En algunos lugares, como en la selva, los recursos alimenticios eran mínimos. Además, no podían adaptar a las regiones tropicales lo que traían con ellos, como el trigo, la vid o el olivo. Tampoco tenía sentido acumular alimentos porque los calores de aquellas latitudes hacían que se pudrieran los manjares, ¿no? Se pudría incluso el bizcocho que quiere decir 2 veces cocido. Era un pan que soportaba mejor las inclemencias del clima, era un pan hecho para las navegaciones. Incluso la carne salada también se pudría. Ante situaciones así, había que vencer cualquier repugnancia, ¿no? Porque te tenías que comer un bicho, raíces, algunos rascaban frenéticamente la tierra en busca de algo que comer. Cuenta Ulrico Schmidl que los conquistadores devoraban plantas sin saber si eran venenosas y que muchos terminaban retorciéndose y cayendo al suelo sin sentido. Cuando encontraban alguna población solidaria, se producían entonces hartazgos alimenticios, que también eran peligrosos. Germán Arciniegas cuenta que los hombres se inflaban literalmente. Germán Arciniegas es un caso distinto al de Ulrico Schmidl. Germán Arciniegas es un genial escritor casi contemporáneo, mientras que Ulrico Schmidl es un cronista que estaba ahí. Claro. O sea, era él el que tenía hambre, ¿no? Bien, Arciniegas dice que los hombres se inflaban y se desinflaban tan violentamente que la debilidad posterior al hartazgo era mayor todavía que la anterior. Miembros de la expedición de Hernando de Soto, aquel que dio su nombre a uno de los automóviles de la fábrica Chrysler, los de Soto. Sí. Y que fue el descubridor del Mississippi, yo creo. Bueno, miembros de su expedición se peleaban por la posesión de lenguas y sesos de caballo. Se me hace agua la boca. Y caballos incluso que llevaban mucho tiempo muertos. La sangre de los caballos también podía ser un buen recurso, ¿no? Los hombres de Gonzalo Pizarro, que quedaron en tierra cuando Orellana se aventuró por el Amazonas, amenguaban el hambre sangrando a los caballos una vez a la semana. Pero esta sangre la bebían mezclada con unas hierbas. Tampoco se despreciaban iguanas ni serpientes. Cuando hay hambre no hay pan duro, señor. La carencia de vitaminas, debida a la ausencia de verduras y frutas, traía que el escorbuto, señor, el berebere, estas infecciones producían un olor fétido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Los dientes se caían. ¿Qué dientes pequeños? Y en una segunda fase, el mal se propagaba a los miembros y las piernas se ponían negras. Mirá vos, mirá cómo se me puso negra la pierna. Otro problema era la sed. A Álvar Núñez Cabeza de Vaca y sus hombres, cuando se lanzaron una vez al mar en barcas improvisadas, bueno, en aquel famoso naufragio
de la expedición, ahora les voy a decir cómo se llamaba el tipo, se les pudrió el agua que habían puesto en unas botas que habían fabricado desollando las patas de los caballos. Bueno, y después de 5 días sin probar una gota de agua, algunos tomaron agua salada y todos murieron sin excepción. Mejor dicho, hay una excepción, que es el propio Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que fue el que escribió un libro que se llamó como Naufragio. Bueno, en aquellas situaciones de hambre se produjeron también casos de antropofagia. Uno es el que cuentan algunos cronistas con motivo de la más tremenda hambruna que se desató en la Buenos Aires de Pedro de Mendoza. Dice el propio Schmidl, que fue testigo de ese suceso, dijo, cito a Schmidl: la gente no tenía nada que comer. Era tanta la miseria y el hambre que no había serpiente, rata u otro bichejo inmundo para aplacarlo. No quedaron ni zapatos. Todo se comía. Lo único que se guardaba eran los caballos. Parecía un actor argentino, Rico Schmidl. Sucedió luego que 3 españoles robaron un caballo y se lo comieron. Fueron atrapados y bajo tormento confesaron la falta. Los ahorcaron. Pero aquella misma noche otros españoles se juntaron y fueron al cadalso donde estaban los cuerpos y se los comieron. También fueron ajusticiados, pero esta vez se procuró esconder mejor los cadáveres. Diego González Baitos, soldado de la expedición de Pedro de Mendoza, se comió a su hermano durante el asedio indígena en julio de 1536. Otro que la pasó mal fue Álvaro de Aguilar, que en 1513 se dirigía de Santo Domingo a no sé dónde y su nave encalló. Unos días más tarde, los indios encontraron a Aguilar junto a sus hombres y les ofrecieron algo de comer. Durante casi 2 meses alimentaron a esta treintena de náufragos, hasta que los españoles, yo creo que sospechaban que los estaban engordando para comérselos. Y hicieron una barca y partieron. Empezaron a navegar, pero la travesía fue un desastre. Llevaban como 2 meses de navegación y la mitad de los pasajeros ya había muerto. Un día, otra nave, comandada por Pedrarias Dávila, aquel que viajaba siempre con su ataúd, encontró la balsa de Aguilar con los pocos que quedaban. Ese mismo día, en la balsa, habían jugado a los dados quién iba a ser comido. Y le había tocado justamente a Álvaro de Aguilar. Esas cosas que tiene el juego. Sí. De un grupo de soldados de Jiménez de Quesada, que estaban perdidos en la selva, sabemos que, desesperados por el hambre, se comieron a sus auxiliares indios. El escopetero Cristóbal Martín devoró a un muchacho, Juan Ramos Cordero, devoró un muchacho indígena, su nombre se ha perdido. Y otros 2, Juan Ramos Cordero y Juan Justo, asaron a una india joven. El capitán Íñigo de Vascuña, después de una batalla en la que había sido vencido por los indios, escapaba herido con los pocos soldados que le quedaban a través de la selva. No tenían más alimento que unos palmitos amargos que encontraban por el camino. Miren justo lo que va a encontrar. Palmito, igual. Palmito, a Rolón le pueden gustar. Y en un momento Vascuña no resistió más y le pidió a sus soldados que acamparan junto a él y no lo abandonaran. Bueno, acamparan ahí por 3 días, pero Vascuña no se recuperaba. Decidió entonces comunicar a sus tropas que podían irse. Solo 2 guardias se quedaron junto con algunos servidores indios. Al mando de la tropa siguió Juan Portillo. Los soldados ya habían recorrido un par de kilómetros cuando se dieron cuenta de que se habían olvidado el chispero. Y Portillo mandó a 2 enviados a buscarlo. Poco antes de llegar al campamento, los enviados oyeron los gritos de Vascuña. Se apuraron y al llegar encontraron a uno de los guardias que estaba cortando
a uno de los sirvientes para comérselo. Los enviados de Portillo huyeron, contaron al resto de la tropa lo que habían visto, y el resto siguió su marcha. No volvieron. Siguieron. A mí me gustaría dedicar esta tremenda charla a Mujica Lainez, que ha escrito un bello cuento en misteriosa Buenos Aires, que justamente se llama El hambre, yo creo, sí, que cuenta estos episodios de los que hemos dado cuenta hace un momento. Y también a Ulrico Schmidl, que ha escrito unas bellas crónicas, ¿no? Schmidl estaba un poco preocupado porque no le gustaban mucho las mujeres indígenas que vivían en Buenos Aires o en los alrededores. Y después, cuando llegó a la tierra de los guaraníes, ahí se enamoró perdidamente de aquellas mujeres que, según Schmidl, eran las más bellas del mundo. Parece que venía a levantar minas. Claro, qué vino, señor. ¿Qué venís, loco? Bueno, pero era un escritor impresionante, un gran cronista, Ulrico Schmidl. Hemos ido a la discoteca y, en atención a las comidas y a don Pedro de Mendoza, que fue el adelantado bajo cuya autoridad sucedió ese episodio de hambre en Buenos Aires, digo, bueno, hay un tango que habla de ambas cosas, de la comida y de Pedro Mendoza. ¿Ah, sí? Se llama Fondín de Pedro Mendoza. Fue compuesto después de escuchar esta charla y cantado especialmente por Carlos Gardel. Adelante.